Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos estarán acompañando en esta tarde, amén, de domingo. Gloria al nombre del Señor. Movimos nuestro horario de estudios, amén, a esta hora, los domingos, porque mañana es nuestro primer programa de radio, amén. El Señor abrió una puerta grande y vamos a tomar esa oportunidad que el Señor nos está dando de compartir todas estas enseñanzas, amén, a una mayor audiencia. Gloria al nombre del Señor. Estas son cosas que el Señor mismo está haciendo, hermano. Nuevamente le repito, yo no andaba buscando nada de esto, ni siquiera me había pasado por la mente, pero ha sido el Señor. Gloria sea su nombre. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando, a todos aquellos que están siguiendo esta serie de estudios. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. En esta noche vamos a estar compartiendo con todos ustedes la parte número 8 de nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Ya vamos en la parte número 8, gloria al nombre del Señor. Amén. Todavía nos falta, vamos a hoy estudiar el capítulo 4, pero son 28 capítulos, amén. Y de hecho por ahí anda un capítulo 29, amén, que lo vamos a tocar también al final. No aparece ese capítulo 29, no aparece en nuestras Biblias, amén. Pero según los primeros padres de la iglesia, hablan de ese capítulo 29, amén. Y le vamos a echar un vistazo a ver qué bendición podemos obtener de él. Pero mientras llegamos ahí, vamos a enfocarnos en esta noche en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, amén. Y voy a retirar una vez más la cámara para poder compartir con todos ustedes estos slides que puse aquí en este PowerPoint, amén, las escrituras que vamos a estar tocando, así como los comentarios también, para que podamos leerlo un poquito mejor, amén. Vamos a orar primeramente, vamos a pedirle al Señor nuevamente que Él sea ayudándonos, amén. Si no fuera por el Señor, hermano, nosotros no podríamos entender sus palabras. Necesitamos su Santo Espíritu, amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta preciosa hora, Dios eterno. Señor, por darnos la oportunidad y el gran privilegio, Señor, de poder reunirnos, oh Dios, para escudriñar tu palabra, Señor eterno. Señor, nos declaramos necesitados. Declaramos que sin ti, Señor, no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos que seas tú, dándonos tu Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda tu verdad, oh Dios, porque hemos dado cuenta, Señor, que muchas cosas que hemos sido enseñados, oh Dios, por siglos, pues no son verdad, oh Dios. Tú solamente tienes la verdad. Te pedimos, pues, oh Dios, que seas tú bendiciéndonos en esta preciosa hora, Señor, con tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Te pido que bendigas a todos aquellos, Dios eterno, que estarán escuchando esta palabra, Señor, estas verdades, oh Dios eterno, que existen en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, y que seas tú libertando, Dios eterno. Tú has prometido, Señor, que tú sacarías a tu pueblo de la esclavitud, de la ignorancia, oh Dios. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y toda la honra a ti, Dios eterno. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Voy a retirar la cámara. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta noche es la parte número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estudiar en esta noche el capítulo número 4, en donde vamos a seguir aprendiendo más bien, en qué creían y cómo es que vivían los apóstoles y los primeros discípulos después de la ascensión de Jesús, de Yeshua al cielo. Vamos a descubrir si es verdad lo que hemos sido enseñados en el cristianismo a lo largo de la historia. Vamos a descubrir si es que hubo algunos cambios a los mandamientos hechos por Dios después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, o si nuevamente, como hemos estado descubriendo a lo largo de estos estudios, pues Dios no hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque pues su palabra declara que Él no cambia,
sino que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y también declara que su palabra permanece para siempre. Sino que sabemos que ha sido el hombre, ha sido el ser humano, el que siempre ha terminado por cambiar lo que Dios ordenó en un principio. Pero vamos a dejar que sean las mismas escrituras las que nos revelen esto. ¿Ven? Hechos capítulo 4, verso 1. Dice, hablando ellos al pueblo, ¿quién? Juan y el apóstol Pedro. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y en cuanto a esto, hermano, no ha cambiado nada actualmente. Aún todavía los sacerdotes y saduceos modernos se resienten cuando alguien que no es de su círculo, cuando alguien que no ha sido enseñado e instruido en sus institutos bíblicos, en sus universidades, en sus teológicos, pues eso se resienten cuando algunos el Señor toma del vulgo, el Señor mismo los instruya, los capacite y los levante y ahora los envíe a enseñar al pueblo. Pues estos sacerdotes y estos saduceos modernos se resienten. ¿Por qué? Porque Dios no los tomó en cuenta a ellos en sus planes gloriosos. Hechos capítulo 4, verso 3. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Nuevamente repito, nada ha cambiado en cuanto a esto. Los siguen acosando y vamos a ver qué más siguen haciendo estos sacerdotes y saduceos modernos a estos hombres del vulgo que Jesús, que Yeshua llamó a su servicio. ¿Ya? Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. O sea, el Señor mismo siempre va a testificar a favor de los que Él llama. No hay necesidad de que ellos mismos se estén promoviendo, sino que van a tener todo el respaldo del Señor y se va a ver reflejado en las vidas que crean a esa palabra que ellos enseñan. Verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En otras palabras, todos estos líderes religiosos y sus familiares que actualmente representan a congregaciones y a todo su equipo de trabajo, les preguntan a estos que Dios mismo ha formado, que a estos que Dios mismo ha capacitado, a estos que Dios mismo ha levantado y que los envía a hacer su obra, les preguntan, ¿con qué autoridad hacen esto? ¿Bajo qué cobertura están? En otras palabras, lo que les están diciendo es, ¿a quién le pidieron permiso para hacer estas cosas? O sea, lo que están diciendo ellos es, nosotros no les hemos dado permiso para hacer la obra de Dios. Ustedes no tienen ninguna autorización para hacer la obra de Dios. Oigan nada más. Perdón. Porque nosotros somos los únicos autorizados para hacer la obra de Dios. Recordemos que todo esto se dio porque el apóstol Pedro y el apóstol Juan, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, de Yeshua, el Mesías, o sea, en nombre de Yeshua HaMashiach, habían sanado a este cojo de nacimiento. Las escrituras no nos dicen por cuánto tiempo había estado este cojo a las puertas del templo, pero seguramente ya llevaba mucho tiempo ahí. O sea, eso significa que estos líderes religiosos ya por mucho tiempo habían tenido la oportunidad de hacer algo por este cojo de nacimiento, pero nunca lo hicieron. Y no lo hicieron porque no tenían ni la autoridad ni el poder de Dios sobre ellos. O sea que, aunque hubieran querido hacerlo, no hubieran podido. Es más, no existe en las escrituras ningún solo milagro que hayan realizado estos líderes religiosos del tiempo de Jesús, del tiempo de Yeshua y los apóstoles. ¿Y por qué estos no tenían la autoridad? Porque resulta que estos saduceos, estos fariseos, estos ya no eran los sacerdotes descendientes de Sadoc. Sacerdote Sadoc fue el que ayudó al rey David cuando su hijo Absalón se levantó contra él, ¿sí? Es más, ni el mismo rey que gobernaba sobre Israel
y se sentaba en el trono en el tiempo de Jesús, de Yeshua y los apóstoles, ni el mismo rey ya no era descendiente del rey David. Oiga, sino que estos, tanto líderes religiosos como el mismo rey, habían sido puestos por Roma y estaban confabulados y defendían los intereses de Roma. Y debido a toda esta corrupción que existía en Jerusalén desde el tiempo en que los macabeos obtuvieron la independencia del gobierno griego, pero que se terminaron confabulando con Roma. Y fueron estos macabeos los que empezaron a gobernar en Israel, pero ellos no eran descendientes de David para que pudieran ocupar el reino de Israel. Y entonces los verdaderos sacerdotes, los descendientes de Sadoc, propusieron poner por rey a un descendiente de David. Sí, porque es lo que declaran las escrituras, que sobre el trono de David tiene que gobernar un descendiente de David. Esto fue lo que propusieron los descendientes de Sadoc, los sacerdotes. Sí, como estaban establecidos en las escrituras. Pero, ¿qué hicieron los macabeos? Pues no lo aceptaron. Dijeron, lo más lógico es que nosotros, los macabeos, los que libertamos a Israel del poder griego, seamos los que gobernemos a Israel. Pero si ustedes, sacerdotes, descendientes de Sadoc, no están de acuerdo, pues entonces ponemos a otros sacerdotes y se acabó. ¿Ya? Y es ahí en donde entran en escena los saduceos, los fariseos, los celotes y muchas otras sectas. Amén. ¿Quiénes fueron los macabeos y dónde aparecen en las escrituras? Bueno, en las Biblias, hermano, que tenemos en la Reina Valera, no aparecen. Estos aparecen en libros que no están en las Biblias. De hecho, aparecen en la Biblia católica. Ahí aparece primera de Macabeos, segunda de Macabeos, tercera de Macabeos. Amén. Se les conoce como libros apócrifos. Nosotros los podemos... ¿Por qué libros apócrifos? Bueno, primero porque se cree que estos no fueron inspirados por Dios, ¿ok? Pero podemos tomarlos como referencia histórica, porque resulta que del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, amén, al primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, pues ahí hay un gap, hay una distancia como de 400, 500 años, ¿ya? Y pues en ese tiempo algo tuvo que haber sucedido. Entonces, este libro de los Macabeos nos relata la historia que sucedió precisamente en ese tiempo. Amén. Los griegos, hermano, conquistaron Israel y estos Macabeos fueron los que libertaron al pueblo del poder griego, ¿sí? Pero como mencioné aquí, ellos se quedaron gobernando, pero ellos no eran descendientes del rey David. ¿Amén? Entonces terminaron quitando a los verdaderos sacerdotes descendientes de Sadoc, los echaron fuera y pusieron ellos a otros sacerdotes. Pusieron ahí a los saduceos. Amén. Entonces, los verdaderos sacerdotes, los descendientes de Sadoc, ¿saben qué hicieron? Huyen al desierto de Qumran, en el área del Mar Muerto, en donde en 1948 fueron encontrados en las cuevas de Qumran los rollos del Mar Muerto. Los manuscritos más antiguos que se tienen de las escrituras hebreas, al igual que manuscritos de libros que actualmente se consideran como libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoc, el libro de los jubileos, estos libros en donde se habla, de hecho, del calendario solar de 364 días que usaban estos sacerdotes descendientes de Sadoc. Gloria al nombre del Señor. Basado a este calendario, hermano, es que por eso le he estado enseñando que el día de reposo es precisamente hoy, empieza hoy a las 6 de la tarde. Hoy ya es parte del lunes en el calendario bíblico. ¿Ven? Bueno, para este calendario es el que usaban estos sacerdotes descendientes de Sadoc, a los que se les llamó los esenios. Así son conocidos en la historia, los esenios. Así que, entonces, estos sacerdotes que se quedaron en Jerusalén no son los descendientes del sacerdote Sadoc, ni los reyes que gobernaron a Israel a partir del tiempo de los macabeos no eran descendientes de David, sino que todos estaban confabulados con Roma, como por ejemplo los reyes Herodes el Grande, Herodes Antipas, del tiempo de Jesús, de Yeshua, y los apóstoles, estos no eran descendientes de David. ¿Ven? Ellos descendían de una cultura helenística, dedicados al servicio de Roma. Y otro ejemplo claro de esta situación que se estaba viviendo en Jerusalén en esa época es Juan el Bautista. Oiga, Juan el Bautista, él era hijo del sacerdote Zacarías. ¿Sí? Lo leemos en los evangelios. Él heredaba ese sacerdocio.
y por lo tanto, él debía de estar sirviendo en el templo de Jerusalén. Pero dada la corrupción que existía en Jerusalén y en el templo en esa época, con todos estos saduceos, fariseos y las demás sectas, pues resulta que leemos en las Escrituras que Juan está en el desierto y estaba bautizando en el Jordán, muy cerca del área del Mar Muerto, en donde estaban establecidos los esenios, los verdaderos sacerdotes. O sea, entonces es imposible pensar que Juan el Bautista no conoció ni estuvo en contacto con los esenios, porque en esa misma área estaba, ¿ya? De hecho, el bautismo, oiga, el bautismo que conocemos en el cristianismo no es algo que inicie en el Nuevo Testamento, porque así se ha creído, ¿ya? No es algo que inicie ahí con Juan el Bautista, como mayormente se ha creído dentro del cristianismo. Pero se ha creído esto, ¿sabe por qué? Por no conocer la cultura en la que vivieron Juan el Bautista, Jesús, Yeshua y los apóstoles. Esa es la razón. Porque de hecho, los esenios practicaban una especie de bautismo llamado tevilá, el cual es un rito de purificación. En las excavaciones arqueológicas hechas en el área de Qumran, en el área del Mar Muerto, se han encontrado restos de pilas bautismales, ¿sí? En donde se llevaban a cabo tevilás, que es un acto de sumergirse en el agua 7 veces completamente. Algo que, por ejemplo, encontramos en las Escrituras que se hacía en el tiempo del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan cuando Naamán, el leproso, el general del ejército de Siria, vino a él y el profeta Eliseo lo mandó a hacer tevilá? O sea, lo mandó al Jordán y le dijo que se sumergiera 7 veces. Esa historia aparece en 2 Reyes 5, capítulo 5, del verso 10 al 14. ¿Sí? Ahí aparece. Pero era tevilá. Así se le llama en hebreo, tevilá. Entonces, tenemos que Juan el Bautista no estaba en donde supuestamente tenía que estar, que era en el templo de Jerusalén, sino que se encontraba en el desierto. Y leemos en las Escrituras que se encontraba preparando el camino del Señor. O sea, él estaba haciendo un trabajo para Dios, haciendo la obra de Dios. Él había nacido específicamente para hacer esa función. Y vemos en las Escrituras que él también era cuestionado por los fariseos, ¿eh? Le preguntaban, ¿tú quién eres? Como diciéndole, nosotros no te mandamos a hacer esto. Tú no saliste de nosotros. Mas, sin embargo, también leemos que Dios mismo lo formó, lo capacitó y lo envió. Pero ahora volvamos al libro de los Hechos. Hechos 4:8. Dice, entonces Pedro, oiga, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oiga, el apóstol Pedro, que su profesión antes de ser llamado por el Señor, Jesús, Yeshua, era el ser pescador. El ser pescador en esa época era la profesión del más bajo nivel. Oiga, o sea, él era un hombre del vulgo, sin ninguna educación profesional, pero aquí aparece lleno del Espíritu Santo, con la autoridad y el poder de Dios sobre él, y que aparentemente él no podía enseñar nada a estos eruditos, oiga, a estos fariseos, a estos saduceos. Pero aquí aparece testificando acerca de este milagro y acerca de Jesucristo, acerca de Jesús, de Yeshua, el Mesías, es lo que quiere decir Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ¿ya? Hechos 4:11 dice, este Jesús, les dijo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí lo que está haciendo el apóstol Pedro, está citando literalmente el Salmo 118, verso 22, porque vea lo que dice este Salmo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oiga nada más. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mira lo que dicen a continuación estos eruditos, estos sacerdotes, estos fariseos y estos saduceos. Verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que estos sacerdotes y saduceos se preguntaban,
¿Y cómo es que estos saben tanto? ¿Ya? ¿Cómo puedes saber que sepan tanto y pueden estar citando fielmente las escrituras y estos nunca fueron a la escuela? Y yo creo que antes de esto hasta los despreciaban y los tachaban de ignorantes, pero les reconocían que habían estado con Jesús, que habían estado con Yeshua, que Él era el que les había enseñado. Y esto es lo maravilloso de esto, que cuando el Señor mismo te enseña y te instruye, aunque nunca hayas ido a una universidad o a un instituto bíblico o a esas escuelas en donde forman apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros, al final, aún hasta los eruditos, aún hasta los sabios, aquellos que creen que todo lo saben, aquellos que creen tener toda la verdad, quedan sorprendidos cuando ven que un necio, que un débil, que un vil y menospreciado, como ellos los llaman, terminan por saber muchas cosas que ellos en su gran sabiduría ignoran. Y al final Dios los avergüenza con aquellos mismos que ellos han despreciado. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hechos 4:14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, los apóstoles tenían todas las pruebas, todas las evidencias de que Dios estaba con ellos. Tenían todo el respaldo de Dios. Por eso es que los sacerdotes y saduceos no podían decir nada. Verso 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí era para que con esta señal, estos sacerdotes y saduceos hubieran creído en Jesús, en Yeshua. Hubieran creído que Él era el Mesías. Pero como tenían mucho orgullo y no aceptaban que estos hombres del vulgo tuvieran la razón y la verdad, mejor optaron por ver qué más podían hacer con estos hombres, a pesar de que sabían que la señal que había sido hecha no se podía negar. Verso 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga nada más. Y a pesar de que ellos sabían que todo esto era verdad, pero no querían que esta verdad llegara a otros. Y aquí claramente vemos que ya existían otros intereses, tanto políticos, económicos y religiosos. Porque piensa en esto, medita en esto. ¿Qué hubiera sucedido si estos sacerdotes y saduceos hubieran creído y hubieran aceptado que los apóstoles tenían la verdad y estaban en lo correcto? Eso hubiera significado el aceptar, primeramente, que ellos estaban equivocados y que no tenían toda la verdad, ni la razón. Y eso les iba a quitar poder, les iba a quitar autoridad y les iba a quitar confianza que el pueblo les había dado. Por lo regular, casi siempre sucede lo mismo con aquellos que no aceptan que están equivocados, con aquellos que creen que todo lo saben. No aceptan que alguien a quien ellos consideran inferior o que no tienen los años de experiencia que ellos tienen, les puedan enseñar algo o que puedan aprender algo de ellos. Y como no tienen el valor ni la humildad para aceptar esto, porque para eso se necesita tener valor y humildad, para reconocer que te puedes equivocar, para reconocer que puede que no tengas toda la verdad, y para reconocer que Dios puede usar a cualquier persona para enseñarte algo que tú has ignorado o que no has querido ver. Entonces mejor optan por tratar de ridiculizarlos, los tratan de ignorantes y tratan de atemorizarlos al amenazarlos. Esto que experimentaron los apóstoles, déjame decirte que lo he experimentado yo también. He recibido insultos, he recibido desprecios, he recibido menosprecios, he sido acusado de ser ignorante, de haberme desviado de la verdad, pero la verdad es que, ¿cuál
de los verdaderos siervos de Dios a lo largo de la historia no ha sufrido todo esto? Pues todos sin excepción. Solamente hay que sacudirse de toda esa basura y hay que seguir adelante. Claro que con sus amenazas ellos esperan que nos atemoricemos para que nos detengamos y dejemos de hacer lo que Dios mismo nos ha encomendado. Pero vamos a seguir leyendo para ver qué más hicieron los apóstoles. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿con quién es que hemos hecho un pacto? ¿Con quién es con el que tenemos un compromiso? Pues solo es con Dios. Entonces, es a Dios a quien tenemos que obedecer. Y así se pongan furiosos los religiosos y empiecen a cuestionar y a poner en duda el llamado que nos haya hecho. Al final Dios mismo va a testificar y va a respaldar a sus siervos, porque a todo aquel que Dios llama a su servicio, el primero lo va a capacitar, lo va a formar, y una vez que esté listo, entonces sí lo va a enviar. Pero como estos religiosos quieren ser ellos mismos los que formen y capaciten, entonces por eso es que no aceptan a aquellos que no fueron enseñados por ellos mismos, y entonces empiezan a cuestionar y a poner en duda el llamado de estos siervos, diciendo: ¿quién los envió? ¿Bajo qué cobertura están? Lo que no saben estos religiosos es que Dios mismo los envió y también Él es su cobertura. Pero como Dios nunca hace nada, oiga, Dios nunca hace nada sin que primero, sin que antes, oiga, lo anuncie, pues Dios mismo se los anunció en sus propias narices. Pero como dice la palabra, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Porque el Señor Jesús, Yeshua, ya les había anunciado de antemano a los sacerdotes y a los fariseos y a estos saduceos que Dios les iba a quitar la autoridad de enseñar las escrituras al pueblo, pero ellos no estaban, más bien, porque ellos no estaban dando buenos frutos. Esa es la razón. Mateo 21:33. Dice el Señor: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Verso 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, oigan, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Oiga, aquí le está diciendo claramente, hermano, que les iba a quitar la autoridad de seguir enseñando las escrituras, ¿ya? Está muy claro, ya se los había anunciado el Señor de antemano, ¿sí? Ya les había anunciado a estos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿sí? A estos fariseos, a estos saduceos, y vemos que el apóstol Pedro se los recuerda en Hechos 4:11 que leímos anteriormente, ¿ya? Porque seguramente, ¿sabes qué? Que estos religiosos ya ni siquiera se acordaban. Y aquí está, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, de otra manera, cuando lo oyeron nuevamente de la boca del apóstol Pedro,
ellos hubieran dicho, ah, sí, esto ya no lo había anunciado Jesús, ya no lo había anunciado Yeshua. Pero como tienen oídos para oír, pero no oyen, tienen ojos para ver, pero no oyen, pues no lo entendieron. Lo mismo exactamente está sucediendo conmigo actualmente. Después de casi 2 años de que el Señor mismo me sacó de la iglesia en donde yo me congregaba, y a partir de ahí ha sido Dios mismo el que me ha estado enseñando, me ha estado capacitando, me ha estado formando. Y ahora que el Señor ha dicho, ya es tiempo para empezar a abrir puertas, para que des a conocer todo lo que te he estado enseñando por los últimos 2 años. Y créame, realmente sin que yo lo estuviera buscando, ni siquiera había pasado por mi cabeza la idea de estar dando estas enseñanzas en una radio cristiana. Dios abre esta puerta y ya es una realidad, ya existe un contrato de por medio, ¿sí? En el que todos los lunes a partir de mañana, a partir de las 4 de la mañana en la estación KBLA 1580 AM, que se encuentra en Pasadena, California, vamos a estar impartiendo estas enseñanzas que he estado ya, de hecho, compartiendo con todos ustedes por medio de, por este medio. Cuando por primera vez me fue presentado este proyecto de la radio por el hermano Sergio Calderón, como él ya me conoce de hace muchos años, y él ya sabe que yo no hago nada si el Señor no me lo confirma primero, él me dijo, pongámoslo en las manos del Señor, que Él confirme si esto es realmente de Él o no. Y así sucedió, lo pusimos en las manos del Señor y Dios lo confirmó por varias fuentes. Pero, ¿qué empezó a suceder con los religiosos de este tiempo? Cuando se enteraron de esto, pues en vez de que se pusieran felices de que la verdad de la palabra de Dios iba a llegar a muchas vidas a través de este programa de radio, ¿sabe qué? Se molestaron y dijeron, oiga lo que dijeron, 2 ciegos guiando a otros ciegos. Y son hermanitos, ¿eh? De hecho, a partir de que salí de esa iglesia y a pesar de haber salido bien, porque yo no salí de ahí ni enojado, ni maldiciendo a nadie, al contrario, salí de ahí muy agradecido por todo el bien que se me había hecho a mí y a mi familia en ese lugar. Fue lo que yo dije, ¿sí? La última vez que yo estuve ahí, le agradecí al pastor, todo esto que le acabo de mencionar, todo eso se lo dije a él, ¿sí? No salí ni enojado, ni molesto, ni nada, ni maldiciendo. Me fui agradecido. Aleluya. Pero me preguntaron que, ok, si ya te vas, ok, pero ¿en dónde te vas a seguir congregando? Y yo les dije, pues, en ningún lado. ¿Y entonces qué vas a hacer? Me preguntaron, y yo dije, no voy a ir a ninguna iglesia, sino que he ordenado para mi vida, oiga, para mi vida personal, una revisión de toda la enseñanza que he recibido durante todos estos años para ver si es verdad o tal vez hay algunas otras cosas que no son verdad, porque esto sucedió después de que Dios mismo me mostró algunas cosas que se me habían enseñado como si fueran verdad, pero que no lo eran mentiras. Entonces, después de que salí de ahí, se me empezó a acusar de muchas cosas que no eran verdad. Se dijo de mí que yo me había salido de ahí porque ahora estaba asistiendo a una sinagoga judía. Se me acusó de ser un ignorante, de haberme apartado de la verdad y de estar siguiendo un evangelio diferente. Que incluso un día, porque eso me caló, hermano, sí, la verdad sí, que me dijeran que estaba siguiendo un evangelio diferente, sí. Incluso un día, mientras oraba, le decía al Señor, Señor, mira cómo estoy siendo acusado de estar siguiendo un evangelio diferente. Y me sorprendió en gran manera lo que el Señor me contestó. Porque me dijo, es que es verdad de lo que te acusan. Realmente estás tratando de seguir un evangelio diferente. Entonces le dije, entonces, ¿es verdad? Entonces estoy mal. ¿Tú les das la razón a ellos? Y me dijo, sí, les doy la razón a ellos. Ah, caray. ¿Y entonces? Pero el Señor me dijo, solamente que el evangelio que tú estás tratando de vivir es el mismo evangelio que Jesús, que Yeshua vivió. Por las sendas que tú estás tratando de caminar, son las mismas sendas por las que Jesús, Yeshua, caminó. Porque las sendas por las que actualmente caminan la mayoría de las personas en las iglesias
ya no son las mismas sendas por las que caminó Jesús, por las que caminó Yeshua. Entonces, tú sí estás tratando de seguir otro evangelio diferente al que la mayoría de las personas en las iglesias están siguiendo. Y entonces sí dije, ok, ahora entiendo. Total que al enterarse estos hermanitos de que íbamos a estar en la radio, empezaron a decir, ¿pero con qué autoridad van? ¿Quién es su cobertura? El hermano Ramiro se está llamando solito. Él solo ya se nombró pastor. Por eso es que cuando el Señor mismo me dio el nombre del ministerio que Él ponía en mis manos, yo recuerdo que le dije, Señor, ¿sabes qué? Mejor no, Señor. Porque, pues después de haber estado en esa iglesia por más de 10 años y haber sido diácono ahí, pues ya sabía qué es lo que se decía de los hermanos que se salían de ahí. Y entonces le dije al Señor, Señor, no, mejor no, porque mira, van a empezar a decir que yo solito me llamé, que yo solito me nombré pastor, pero en ese momento el Señor me dijo, oiga lo que me dijo, ¿acaso no yo anuncio las cosas antes de hacerlas? Yo le dije, pues sí, Señor, pero ¿a qué te refieres con eso? Que yo ya anuncié desde hace mucho tiempo, ¿sí? Antes lo que iba a hacer contigo. Yo dije, pero ¿cuándo lo anunciaste? Que yo no me acuerdo. El Señor me recordó que en efecto, Él lo había anunciado años atrás, en la misma iglesia, en donde se encuentran los que ahora me acusan de todo lo que ya mencioné anteriormente. Pero resulta que algunos años atrás, el Señor mismo, por medio de una sierva de Él, oiga, profetizó que Dios me iba a dar un ministerio y que me iba a levantar como pastor. Y esto era algo que a mí ya se me había profetizado por esta sierva del Señor, pero se había hecho de una manera personal. Pero en esa noche, oiga, ella me dijo que Dios le había dado la orden de que lo anunciara públicamente a toda la iglesia. Oiga, ¿por qué? Porque Dios conoce, hermano, el porvenir, Dios conoce el futuro. Y pues, cuando se dio eso, que lo declaró a toda la iglesia, pues yo, como todos los demás que escucharon esa profecía, pensamos que en un futuro Dios iba a cumplir eso, pero que iba a suceder estando yo en esa iglesia, o sea, perteneciendo y formando parte aún de esa iglesia, ¿sí? Pero como nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos, pues no sucedió como todos esperábamos o como todos pensábamos. Pero pasa el tiempo y primero el Señor me saca de esa iglesia, como también ya me lo había anunciado previamente, pero que yo no tenía ni la más mínima idea de cómo es que Dios lo iba a llevar a cabo. Así que llega el día en cuando el Señor cumple lo que Él antes había anunciado y me da un ministerio y me levanta como pastor y empieza a suceder todo lo que ya mencioné antes. Y a los que se les anunció de antemano lo que Dios iba a hacer conmigo, pues parece que teniendo oídos no oyeron y teniendo ojos no vieron. Entonces, que ellos mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ellos antes que a Dios. Porque yo no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído y aprendido de Dios. Como te puedes dar cuenta, lo que sucedió en el tiempo del apóstol Pedro sigue sucediendo actualmente. Pero vamos a regresar al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Por tanto, les dijo, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y aquí, este verso es el que usan también los que creen en la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Bueno, ellos dicen que Dios ha desechado completamente al pueblo de Israel y que ahora es la iglesia, oiga, que ahora es la iglesia la heredera de todas las promesas que aparecen en las Escrituras. Pero esto también es un error de interpretación. No vamos a hablar de eso hoy. Vamos a concentrarnos en el tema de hoy, amén. En el estudio de hoy. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, oiga. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Aquí lo que está sucediendo es que Dios les estaba quitando a los sacerdotes
los saduceos y fariseos, la revelación de las escrituras y al mismo tiempo la autoridad de seguir enseñándolas al pueblo, y se las está dando a los apóstoles. Hechos 4:21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, no había forma de cómo probar que los apóstoles estaban equivocados, ya que había evidencias que ellos tenían todo el respaldo y la autoridad de Dios. Y es lo mismo que yo les digo a todos mis detractores, que si lo que estoy haciendo, oiga, si lo que estoy haciendo no es de Dios, entonces lo que va a suceder es que esta obra no va a permanecer, al igual que las obras que se inician y en menos de un mes se cierran. Pero si esto que estoy haciendo verdaderamente es de Dios, entonces esta obra va a permanecer y aún se va a expandir y nadie la va a poder detener. Así que yo prefiero que sea Dios mismo el que testifique de mí. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o sea, contra su Mesías. Y aquí los apóstoles están citando literalmente el Salmo 2. Salmo 2, mira lo que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Oiga, o sea, contra todos aquellos que Dios ha ungido, que ha llamado y ha levantado, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, ellos dicen que no prospere lo que emprenden, que no permanezca la obra que levantan. Verso 4, el que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, en otras palabras, que la lengua se les haga chicharrón, ¿ya? Que todo lo que deseen para los verdaderos siervos de Dios les va a acontecer a ellos. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, esto quiere decir que Dios mismo es el que levanta a nuestros adversarios para que nos hagan la guerra, a fin de que se haga manifiesto el poder de Dios en nuestras vidas. Oiga, es que así es. Dios mismo va a levantar a nuestros enemigos. Mira, te puse un ejemplo aquí. Mira lo que dice, hablando de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38. Dice Ezequiel 38:17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos, oiga lo que dice, que yo te había de traer sobre ellos. Oiga, ¿quién lo está trayendo? El mismo Señor, mismo Dios. Verso 18 dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán, los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Verso 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido entre los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Oigan nada más.
pero es el Señor mismo el que nos levanta esos adversarios, aleluya, ¿sí? Ya ves cómo no es nuestra la guerra, sino de Dios. Nosotros solo asegurémonos de estar haciendo las cosas tal y como Dios nos lo ha ordenado, que de los enemigos que se levanten en nuestra contra, se encargará Dios de ellos. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, o sea, mira los malos deseos que tienen contra nosotros, Señor, que muchas veces, aunque no lo digan con sus labios, pero en su corazón desean que la obra que emprendamos fracase. Dios, mira sus corazones. Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, Señor, y esa es nuestra oración de todos los días, porque tú sabes, oh Dios, que no estamos haciendo esto por dinero, ni para ser conocidos, ni para obtener fama. Verso 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y aquí existe algo que está un poco escondido y velado, y que muchos ministerios han ignorado, pero que como estas sanidades, estas señales y prodigios se dan en esos ministerios, ellos creen que realmente están haciendo las cosas correctamente y que Dios se ha agradado de ellos. Pero vamos a ver la siguiente cita bíblica para aclarar esto. ¿Ya? Marcos 7:21. Oiga lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, todo esto era hecho en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Lo que acabamos de leer en Hechos 4:30, ¿ya? Estos aquí profetizaban en el nombre de Jesús, Yeshua, y se cumplía lo que profetizaban. Echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y hacían muchos milagros en el nombre de Jesús, de Yeshua. Pero aquí, según el mismo Señor, estos dicen que no hacían la voluntad del Padre. Oiga, nada más. ¿Pero cómo así? Bueno, de hecho, a mí por mucho tiempo se me enseñó en cuanto a esta cita, que porque esto solo le decían 2 veces Señor y no 3 veces Señor, ¿sí? Porque es Señor, 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 ¿verdad? Que esto significaba que estos no habían permitido que el Señor se enseñoreara de ellos totalmente. Nuevamente repito, porque el Señor es 3 veces santo. Pero la verdad es que la correcta interpretación va más allá de solo esto. Porque estos, después de haber profetizado, después de haber echado fuera demonios, y después de haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, de Yeshua, el mismo Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la respuesta a esto está al investigar la palabra griega que es traducida para maldad. Aquí te la puse, mira, es la palabra griega G458 en el Strong bíblico. La palabra maldad, ¿sí? Que es la palabra griega anomía, que significa contra la ley, la cual viene de la raíz G459, que es la palabra anomos, y la palabra anomos significa transgresión de la ley, infracción de la ley. Oiga nada más. Pero, ¿y a qué ley se estará refiriendo el Señor Jesús Yeshua aquí? Pues a la única ley que existía en su tiempo, a la ley de Dios dada a Moisés. O sea que estos que profetizaban, que echaban fuera demonios y hacían muchos milagros en el nombre de Jesús, de Yeshua, no van a entrar en el reino de Dios. El mismo Señor Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban infringiendo, porque estaban transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés. Pero ¿cómo puede ser esto posible si en el cristianismo se nos ha enseñado por siglos que nosotros ya no tenemos que guardar la ley de Dios dada a Moisés? Se nos ha enseñado que, como está escrito, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. También se nos ha enseñado que Jesús, que Yeshua, ya clavó la ley de Moisés en la cruz y ya nos redimió de la maldición de la ley. Pero lo que pasa es que todas estas palabras, porque todo esto, todas estas palabras que te acabo de leer,
las habló el apóstol Pablo, Shaul. ¿Sabes qué ha pasado con sus palabras? Que han sido torcidas, que han sido malinterpretadas por gente indocta. Una persona indocta es una persona ignorante que desconoce la cultura en la que vivió Jesús, en la que vivió Yeshua y el apóstol Pablo, Shaul. Tal como nos lo dice el propio apóstol Pedro en su segunda carta 3:15. Mira lo que dice Pedro. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Te das cuenta? Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Oiga lo que está pasando. Se han torcido las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Se han torcido. Se han torcido las frases que mencionó el apóstol Pablo, como esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se ha torcido, se le ha dado otro significado diferente al que él quiso darle. Porque, piensa en esto, sería imposible que el apóstol Pablo, que Shaul, estuviera en contra y en desacuerdo con aquel mismo que lo llamó cuando se le apareció en el camino a Damasco. Sería imposible que Pablo, que Shaul, dijera y enseñara que la ley de Dios dada a Moisés ya había sido abolida, cuando el mismo Jesús Yeshua dijo que no, que ni siquiera se pensara que él había venido para abolir la ley de Dios dada a Moisés. Jesús lo dijo, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo estuviera enseñando en contra de eso? Lo más lógico es que viniera a apoyar las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Amén. La ley de Dios dada a Moisés se conoce como la Torá, ¿verdad? La Torá. La Torá significa instrucción. O sea, es como si se dijera, ¿sabes qué? Nosotros no queremos ya para nada la instrucción de Dios para nuestras vidas. Oye, eso no parece no tener sentido. Pero vamos a ver en dónde Jesús dijo que ni siquiera se pensara que él había venido para abolir la ley de Moisés. Lo dice en Mateo 5:17. Esas son palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y de hecho hace rato que salí afuera, todavía estaba el cielo y todavía estaba la tierra, no sé si ya habrá desaparecido. Pero dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y también te lo puse en esta versión, Nueva Traducción Viviente, el mismo verso, Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y nuevamente, repito, estas fueron palabras del mismo Señor Jesús, de Yeshua. O sea que los que interpretan y enseñan que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abrogada, es porque no creen a las palabras de Jesús, de Yeshua. Y al mismo tiempo están malinterpretando y torciendo las palabras del apóstol Pablo, del apóstol Shaul. Pero volvamos por un momento a la frase que el Señor les dirá a los que le están reclamando el por qué los dejó fuera del reino. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya les repito que la palabra griega para maldad es la G458. Y ya vimos que esta palabra es la palabra griega anomía, que tiene la raíz de la palabra anomos, que significa transgresión de la ley o infracción de la ley. Pero lo sorprendente de esto es cuando escudriñamos la definición bíblica de lo que es pecado. Porque pues cualquier persona tiene su propia definición, ¿no?, de lo que es pecado, pero lo que a nosotros nos interesa es la definición de lo que para Dios es pecado. Y eso se encuentra en 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. G458, oiga, esta frase, infracción de la ley, en el Strong bíblico aparece como en la palabra griega G458, que es la misma palabra que se usa para maldad, infracción de la ley. ¿Te das cuenta?
es la misma palabra griega anomos. ¿Y de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que él, ¿quién? Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. O sea, él apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés. Dice, y no hay pecado en él. O sea, Jesús, él no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés. Verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que infringe, todo aquel que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? No ha visto a Jesús, Yeshua, ni le conoce. Si quebranta la ley de Moisés. Oigan nada más. Entonces, en resumen, tenemos que al final de los tiempos va a haber algunos que no entrarán en el reino de los cielos a pesar de haber profetizado, de haber echado fuera demonios y de haber hecho muchos milagros en el nombre de Jesús de Yeshua, pero como no quisieron obedecer la ley de Dios dada a Moisés, el Señor mismo les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o sea, apartaos de mí, transgresores de la ley de Dios dada a Moisés. Lo que les va a decir. Profundo, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora regresemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente Dios dando evidencias a los discípulos que Él estaba con ellos. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto no era socialismo, ¿ok? Sino que esto se derivaba del amor que existía entre los discípulos. Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, o sea, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Nuevamente, esto que se hacía era producto del amor que existía entre los discípulos, que aunque se traía todo el dinero a los pies de los apóstoles, estos no se quedaban con ese dinero, sino que, como leímos, estos lo repartían entre todos los discípulos según su necesidad. De igual manera como hacen algunos de los apóstoles actuales. Cuando piden que se les lleve dinero, piden que los hermanos vendan sus propiedades y que les den el dinero para según repartirlo ellos mismos entre los más necesitados. Solo que esa repartición que ellos hacen, pues no es justa. Porque dicen, 1 para este necesitado y 2 para mí. 2 para este otro necesitado y 4 para mí. 3 para este otro necesitado y 6 para mí. Total que los necesitados cada vez están más pobres y algunos de los actuales apóstoles cada vez son más ricos. Gloria al nombre del Señor. Pero esto es algo que también ya el Señor lo había dicho desde el tiempo del apóstol Pablo. ¿Ya? Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y estos sinvergüenzas todavía se atreven a decir, oiga, que ellos son parte de esa iglesia apostólica del principio. Pero por eso es que estamos estudiando esta carta de los Hechos de los Apóstoles de una manera profunda, para que podamos aprender cómo es que vivían esos apóstoles del principio, y entonces sí, poder hacer una comparación con la forma de vivir de los apóstoles actuales, y ver si es verdad lo que dicen. Amén. Aquí vamos a terminar el estudio de esta tarde, gloria al nombre del Señor.
Aleluya. Nuevamente, este es el nombre del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Te invitamos a nuestros servicios en vivo. Ahora son los domingos a partir de las 6 de la tarde. Los miércoles también nos reunimos a las 7:30 de la tarde. Viernes, el mismo horario, 7:30 de la tarde. Si tú tienes alguna necesidad de oración, alguna pregunta, alguna duda, no dudes en contactarme. Mi teléfono personal es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Nuevamente, te recuerdo que el día de mañana vamos a estar con el primer programa, el cual titulé Volviendo a las Sendas Antiguas, en la estación de radio KBLA 1580 en Los Ángeles. Parece que también puedes bajar una aplicación en tu dispositivo móvil en la que puedes buscar radios en Los Ángeles, y ahí te descarga también esta radio 1580. No tiene su propia aplicación, pero de esa manera lo puedes bajar. A todos aquellos que se alegran con nosotros, amén, por lo que está haciendo el Señor, hermano, les pedimos que nos mantengan en sus oraciones. El día de mañana el hermano Sergio Calderón y yo estaremos ahí a partir de las 4 de la mañana. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio, un gran honor estar compartiendo todas estas enseñanzas con el pueblo de Dios. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Estaremos nuevamente con todos ustedes próximamente. Bendiciones. Adiós.